Bueno, muy buenas tardes ya. Muchas gracias a las autoridades de la universidad por invitarnos a compartir algunas reflexiones en este seminario, al vicerrector, a la decana, al director del Centro de Innovación en Educación, a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería y también a colegas de otras facultades de Ingeniería que forman parte del programa Ingeniería 2030. Mucho gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana. Y yo le comentaba a la decana que yo de STEM tengo un aprendizaje apenas superficial. Entonces, le comentaba que hoy día yo voy a hablar de los fenicios, que es, como estamos en Corfo evangelizando respecto de la necesidad de que Chile haga una transformación productiva profunda, y esos son nuestros fenicios. Entonces yo me permití la patudez de venir a hablar de ese tema, de la transformación productiva que el país necesita y cómo la enseñanza de STEM y la transformación de las escuelas de ingeniería puede ser un factor relevante para que efectivamente tengamos éxito en este desafío. La agenda de lo que les queríamos compartir hoy día es fundamentalmente proveerles de un contexto de la situación en la que está nuestro país respecto de su potencial de crecimiento, de su potencial de desarrollo productivo, alguna reseña del programa de Ingeniería 2030 y cómo este programa se inserta como uno de los elementos y de los programas que surgen de la política pública para ir justamente resolviendo algunas de las brechas que se detectan en el tejido de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Y finalmente hacer algunas menciones respecto de cómo vemos nosotros desde Corfo, desde la Agencia de Desarrollo Productivo del país, la relevancia que tiene la generación de las vocaciones científicas tecnológicas en nuestras comunidades estudiantiles, pero también desde la más tierna infancia, como vamos a ver en algunas de las experiencias que se han hecho. Con esta lámina voy a partir con tres láminas que son un poquito deprimentes, podríamos decir, pero la idea es que después vamos a cambiar al modo positivo, porque uno no puede hacer pudiéramos decir, una estrategia de movernos en una estrategia de transformación si es que no somos conscientes realmente del diagnóstico de dónde está nuestro país. Si bien Chile mantiene un nivel de liderazgo en Latinoamérica todavía en términos de su posicionamiento en cuanto al crecimiento, al desarrollo productivo, y hemos tenido un gran salto en temas de emprendimiento. De hecho, nos ubicamos a nivel mundial número 18 en las economías que están promoviendo el emprendimiento, lo que es un muy buen avance. Sin embargo, tenemos algunos signos de nuestra economía que nos están mostrando algunas señales de preocupación, y fundamentalmente ellas dicen relación con una caída de la productividad de nuestra economía. No sé si algunos escucharon el mensaje de la presidenta en la ENADE, en el Encuentro Nacional de la Empresa, la semana pasada, donde el foco está puesto en la productividad, porque efectivamente tuvimos muchos años de un buen desempeño en productividad de la economía en su conjunto. Sin embargo, el que hoy día estemos creciendo a ritmos en torno al 2 o al 3% no es una coyuntura solamente, no depende solo de que China esté un poquito más comprimido en términos de su crecimiento, sino que también es una señal más estructural de nuestra economía, y eso dice relación con que gran parte de nuestros sectores productivos, los que empujan, los que tiran el carro al crecimiento, tuvieron una etapa de muy alta productividad, pero esa productividad, que pudiéramos decir que era la más fácil, se está agotando. Y eso fundamentalmente porque dependemos mucho de la explotación de recursos naturales y por lo tanto de nuestra canasta exportadora muy concentrada en pocos commodities, ¿no es cierto?, que están muy vulnerables a los ciclos internacionales, y donde efectivamente llegamos a un nivel, como pudiéramos decir, un plató en términos de hasta dónde se puede lograr productividad, y después de eso la única forma de seguir aumentando productividad es con tecnología, con innovación, con capital humano avanzado, y ahí pareciera ser que es donde tenemos la deuda más importante en nuestra economía. Y voy conectando con STEM, entonces, de a poquito. Aquí hay algunas de las cifras relevantes, y uno tiene que mirar en particular el caso de la minería, que ha sido bastante dramático en los últimos años. Aquí hay otros elementos que también de contexto que son importantes para entender el diagnóstico de la situación actual. Tenemos una
Chile es uno de los países, incluso en la región, en Latinoamérica, que tiene la más baja diversificación de su economía. Y eso es por lo que comentábamos recién, estamos muy concentrados en pocos en industrias basadas en explotación de recursos naturales que se han especializado en muy pocos productos y lo que ha impedido que se diversifique, ¿no es cierto?, la canasta exportadora. Y hay muchos estudios que ya han demostrado que hay una correlación directa entre la diversidad y sofisticación de las exportaciones de un país con su potencial de crecimiento, con el crecimiento del PIB en el largo plazo. Y entonces, de esa perspectiva, tenemos un problema, porque no solo somos uno de los países que tiene la menor diversificación de sus exportaciones, y además en una tendencia que en vez de mejorar viene decreciendo, es decir, tenemos la misma canasta exportadora que teníamos en los años 70, sino que además tenemos una brecha importante que resolver. El último de los elementos que completan el cuadro en términos de la situación del diagnóstico dice relación con la inversión que nuestro país hace en investigación y desarrollo. Nosotros entramos al club de los países de la OECD, este club, ¿no es cierto?, que promueve las buenas prácticas en términos del desarrollo de los países, y somos el último de la lista. Bueno, no es casualidad, porque somos uno de los países más pequeños, más emergentes que está entrando en este club. Sin embargo, tenemos una brecha muy relevante. Los países de la OECD invierten en promedio del orden del 2,4% del PIB, nosotros estamos en 0,39, según la última encuesta de I+D, y además con otro elemento relevante que también nos pone con una brecha importante, que es que el tamaño de nuestra comunidad científica, tecnológica de innovación es también la más pequeña de todos los países de la OECD en términos comparativos. Esto se relaciona también mucho con cómo está distribuido ese gasto en I+D. En la mayoría de los países de la OECD, 2/3 del gasto lo hace la empresa, la industria, y 1/3 lo hace el sector público. En Chile estamos exactamente al revés. 2/3 lo hace el sector público y apenas 1/3 lo hace la industria. Y eso se ve también en las estadísticas respecto del porcentaje de empresas que innovan en Chile, que es un tema que no hemos logrado que despegue. Y por eso es que en Corfo hemos estado trabajando en los últimos años justamente por generar una serie de movimientos, de incentivos que permitan que las empresas cada vez más se vayan metiendo en este mundo de la innovación y vayan poniendo la innovación tecnológica como centro de las estrategias de negocio. Bueno, con todo eso como contexto, el gobierno de la presidenta Bachelet lanzó como centro de su estrategia y de la agenda económica esta que se llama la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. No sé si la conocen, los invito a que la conozcan. Está en la página web del Ministerio y extensamente en Internet, en distintos sitios, tanto de Corfo como del Ministerio de Economía. Y lo que dice es que en base a esta información, en base a todos estos elementos del diagnóstico, es que Chile estamos en un momento crítico hoy día, en el que tenemos que dar necesariamente un salto a transformar nuestra economía de una economía que sea basada en recursos naturales a una economía que tiene que estar más basada en el conocimiento, más basada en la tecnología, en el capital humano más sofisticado. Y entonces, ¿de qué se trata esta transformación productiva que Chile tiene que hacer? Se trata de que tenemos que pasar de una estrategia económica que ha estado basada fundamentalmente en ventajas comparativas, es decir, en aquellas cosas que tuvimos la suerte de tener en nuestro territorio, recursos naturales, minerales, ¿no es cierto?, bosques, posibilidad de la actividad de la pesca y la acuicultura, a industrias un poco más sofisticadas y más diversas que efectivamente permitan que le podamos agregar valor y diferenciación a los productos que exportamos al mundo, no solo porque obviamente nuestro mercado interno es muy pequeño como para hacer una diferencia. Nuestro país basa gran parte de su desarrollo y su crecimiento en generar productos globales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta es la visión, que tenemos que pasar de una economía basada en muy pocos productos a una economía mucho más diversa y también más sofisticada en términos de productos y servicios, más sofisticada tecnológicamente y por lo tanto con una tremenda demanda de nuevas competencias, de nuevas industrias que hoy día vamos a tener que ir creando y desarrollando en el camino. ¿Y qué es lo que tenemos que mirar para poder hacer esta transformación de la economía? Nosotros estamos lejos de los mercados o de las
las economías que lideran, por ejemplo, la industria automotriz o aeronáutica. Tendríamos re pocas posibilidades de pensar en partir hoy día una actividad, porque estamos probablemente 50 o 100 años tarde respecto de los líderes que han generado las competencias y las capacidades competitivas. Y por lo tanto lo que tenemos que mirar son algunos elementos del contexto que nos permitan hacer nuestra propia estrategia tecnológica como país. Y acá traemos algunas de las reflexiones con las que en el Ministerio de Economía y en Corfo hemos estado construyendo esta estrategia de transformación productiva. Lo primero que tenemos que mirar son aquellas revoluciones globales, y una de ellas, sin duda, es esta, la revolución de la Internet de las cosas, o la Internet of Everything, como comenta el titular del Harvard Business Review de hace poco menos de un año. Porque efectivamente esto, lo que se denomina la cuarta revolución tecnológica, que significa que pasamos de la Internet del consumo, es decir, nosotros, personas con nuestros celulares conectados, a que todos los objetos van a estar conectados y por lo tanto toda la economía y los medios de producción se van a transformar respecto de lo que conocemos tradicionalmente hasta ahora. Entonces, vemos que esta va a ser una revolución que va a cambiar la forma en que se va a hacer la producción y por lo tanto tenemos que prepararnos para esa revolución y tratar de encontrar dónde Chile tiene alguna oportunidad de participar de esta revolución, porque también podría pasarnos lo que nos ha pasado en el pasado, que es que estas revoluciones ocurrieron en el mundo y nosotros fuimos fundamentalmente espectadores, no nos preparamos, no fuimos capaces de participar de esas revoluciones y lo que terminamos haciendo fue finalmente comprando la tecnología y quedándonos un poquito rezagados. Sin embargo, la conversación o la pregunta que hoy día nos hacemos es, bueno, respecto de esta revolución que va a cambiar a todas las industrias, y en particular va a cambiar la industria automotriz y aquellas industrias que son intensivas en tecnología, ¿tiene Chile alguna posibilidad de participar en esta revolución? ¿Tiene algunos nichos en donde efectivamente pueda tener alguna capacidad instalada o alguna ventaja comparativa que le permita moverse de esa ventaja comparativa a una ventaja competitiva dinámica por el hecho de incorporar tecnología? Y nosotros creemos que sí, porque hoy día tenemos industrias que son líderes mundiales, como la industria de la minería, como la alimentación, la fruticultura, la salmonicultura, donde estas nuevas tecnologías permitirían que nosotros generáramos ventajas competitivas dinámicas y generáramos aprendizaje que nos permitan competir con nuevos productos y servicios en el mundo y, ¿no es cierto?, en mercados globales. Y otro de los elementos que nos parece relevante mirar para esta transformación productiva tiene que ver con algunas de nuestras singularidades, o lo que hemos llamado los laboratorios naturales. Y este es uno de los ejemplos que les traemos para iluminar esta conversación. Es decir, hay algunos elementos de nuestra geografía, de esta, pudiéramos decir, bendición de los recursos naturales, no tenemos que renegar de ellos, al contrario, a partir de ellos construir nuestra nueva generación de ventajas. Algunas de estas están aquí y se dan combinaciones que son muy raras en otras geografías en el mundo, como por ejemplo esta, que es que tenemos en un mismo territorio el distrito metálico más grande del mundo. Chile es por lejos el distrito de reservas de cobre más grande, tenemos entre el 30 y el 40% de las reservas mundiales de cobre, somos hoy día el orden del 30% ya de la producción, pero seguiremos teniendo esa ventaja en el futuro. Tenemos además en el mismo territorio uno de los distritos de minería no metálica más grandes del mundo. ¿Qué duda cabe que el litio o que las sales minerales que están en nuestro desierto son una reserva estratégica para las industrias del futuro? Estamos todos mirando la revolución, ¿no es cierto?, de la movilidad eléctrica, de los autos eléctricos. Los autos tradicionales consumen 20 kilos de cobre, un auto eléctrico consume 70 kilos de cobre y además usa baterías de litio. Bueno, nosotros tenemos todos esos recursos ahí y lo que estamos haciendo es que estamos exportando materias primas con muy poco valor agregado. Y simultáneamente tenemos la radiación solar más alta del mundo y por lo tanto se da la oportunidad de que nosotros pudiéramos transitar de una industria minera que exporta fundamentalmente commodities a una industria, a una especie de industrialización solar que permitiera que con energía barata, porque esa va a ser la clave,
con energía barata pudiéramos generar, ¿no es cierto?, una nueva industrialización en base a estos recursos mineros metálicos y no metálicos que tenemos en el norte. Hoy día es una hipótesis, estamos trabajando en explorarlas un poco más en profundidad. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a la práctica estas hipótesis y esta agenda de productividad? A través de lo que se ha denominado los programas estratégicos de especialización inteligente. Esto no es una creación de algunos volados en la Corfo. La estrategia de Smart Specialization es la estrategia que la Unión Europea ha llevado durante los últimos 5 años para decidir dónde Europa le va a competir a los otros grandes, ¿no es cierto?, del mundo, a Estados Unidos, a los asiáticos, y por lo tanto tiene una lógica en términos de preguntarse dónde están aquellos elementos que pueden hacer que nosotros capturemos oportunidades de mercado en las cadenas globales. Y entonces, a partir de esta agenda, el Ministerio de Economía le ha encargado a Corfo conducir un proceso de construcción de hojas de ruta o de diagnósticos de brechas primero y construcción de hojas de ruta en algunos de estos áreas, ¿no es cierto?, en estos focos estratégicos donde tenemos la hipótesis de que podríamos efectivamente tener la oportunidad y posibilidad de participar de estas revoluciones que están ocurriendo en el mundo. ¿Cómo estamos haciendo esto? Con un proceso sistemático que tiene una serie de criterios. Los criterios de selección de estos ámbitos, de estos focos estratégicos son los que están en la izquierda, ¿no es cierto? Tenemos que tener obviamente una oportunidad de mercado, es decir, un tamaño de mercado con un potencial grande para que valga la pena efectivamente hacer este ejercicio, una oferta potencial razonable. Tenemos que partir de algo, como decíamos, nosotros meternos en la industria automotriz hoy día no tiene probablemente ninguna posibilidad, no tenemos ni capacidades instaladas, ni ninguna ventaja que nos permita desde ahí movernos hacia el nuevo equilibrio. Sustentabilidad, porque esto está en la base de toda nuestra estrategia competitiva. Está ocurriendo la COP21, ¿no es cierto?, donde el mundo está decidiendo cómo va a ser para transitar hacia una economía más baja en carbono, que va a ser la única forma de darle sustentabilidad al desarrollo de la humanidad. Otro de los elementos relevantes es que tienen que existir fallas de coordinación que justifiquen una intervención del Estado en este tipo de programas, porque si no hubiera este tipo de fallas, los privados y el mercado podría resolverlo todo y capturar estas oportunidades. Y esto se da, obviamente, hay ejemplos muy concretos de cuando se dan estas fallas de coordinación. Quizá lo conoce muy bien el director de Corfo regional, porque esta región decidió tomar el turismo como uno de sus programas estratégicos de especialización inteligente, en donde si no existe una buena coordinación entre el potencial de un distrito turístico y una serie de entidades públicas, con el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que llegar con caminos, con logística, con capital humano especializado, ¿no es cierto?, para ese tipo de industrias. Si no se producen esas conversaciones, esa convergencia, muy probablemente no se logra generar, ¿no es cierto?, o capturar la oportunidad de un nuevo destino turístico. Entonces, ese tipo de fallas de coordinación son las que están abordando este tipo de programas. Y lo estamos haciendo a 3 niveles, a un nivel nacional, a nivel mesorregional, cuando hay varias regiones que comparten un potencial, una misma característica, un potencial de mercado, y también a nivel específicamente regional. ¿Y qué es lo que hacemos en estos programas? Ponemos fundamentalmente el foco en aumentar productividad de algunos sectores que ya tenemos y que necesitamos darle un salto de productividad, pero también hacemos un esfuerzo por la diversificación y sofisticación de la oferta que actualmente existe en términos de productos y servicios, y teniendo la sostenibilidad como un elemento central. Y lo hacemos fundamentalmente con una base que es una alianza público-privada, porque tenemos que asegurarnos que esta visión convergente, esta visión común de desarrollo para 10 años o 15 o 20 años se mantenga en el tiempo y esto no cambie con las vicisitudes, ¿no es cierto?, de los cambios de rumbo, de los cambios de gobierno. Y por lo tanto entendemos que el crear esta convergencia, este capital social, está en el centro del éxito de esta nueva forma de mirar el desarrollo productivo. Estos son los focos estratégicos en los que estamos trabajando, esto es lo que ha salido hasta ahora.
Como ven, hay algunos temas que son más sectoriales, algunos sectores que son un poco más tradicionales. Ahí el foco está en elevar productividad y diversificar. Y también hay algunos sectores nuevos, que son los que han emergido como grandes oportunidades de creación de valor, como por ejemplo es el tema de tecnologías y servicios en salud, donde vemos que hay una tremenda oportunidad de que por la vía de las tecnologías de información y comunicación ingresen al sistema de salud, tanto público como privado, se pueda generar un mucho mayor nivel de productividad, un mejor nivel del gasto público y por lo tanto también la creación de un ecosistema de muchos más emprendedores de base tecnológica que sean capaces de generar soluciones para el sistema de salud. La presidenta anunció al día siguiente de la ENADE, lanzó la agenda digital, no sé si estuvieron al tanto, y comprometió que al año 2020 Chile va a tener la ficha clínica única, es decir, cada uno de nosotros, así como tiene su RUT y puede ir con ese número a cualquier parte, va a tener su historia clínica digitalizada y disponible, independientemente si llega con algún problema de salud a una posta rural o a la Clínica Las Condes en el medio de Santiago. Y por lo tanto, ese va a ser un tremendo avance para que se genere tecnología y una serie de innovaciones en torno al mundo de la salud. Eso lo que hacemos, lo que permite es que se habiliten esas oportunidades. Y también tenemos algunas plataformas que decimos son habilitantes. Qué duda cabe que el tema logístico en un país que es exportador es una prioridad. Los temas de energía y agua, las industrias inteligentes, esto que comentábamos, esta revolución digital que va a transformar a todas las industrias, y la biotecnología aplicada, que también es pudiéramos decir, es una industria más transversal que puede tener grandes oportunidades en el mundo de los alimentos, en el mundo de la acuicultura, en el sector forestal y también en la salud. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Estamos haciendo un proceso en el que cada uno de estos sectores, esta hipótesis de valor la miramos en detalle, hacemos un levantamiento de brechas bien exhaustivo y vamos, ¿no es cierto?, con los instrumentos de Corfo, del Ministerio de Economía y también de otras agencias como el propio CONICIT en el componente más científico, vamos acomodando, ¿no es cierto?, y tratando de focalizar los recursos en el levantamiento de esas brechas, de modo que podamos hacer cambios sustantivos en un periodo de tiempo de unos 5 o 10 años. Y quería ir terminando esto para ir conectando con los temas del capital humano y cómo vamos viendo que las brechas de capital humano más especializado, las brechas de competencias, empiezan a surgir en el corazón de esta estrategia. Entonces, hay tres grandes desafíos. El primero tiene que ver con realmente ser capaces de encontrar oportunidades globales, oportunidades de alto potencial en los mercados internacionales. Y para eso hay que hacer un proceso sistemático. Este es el proceso que estamos siguiendo de levantar las brechas, construir una visión y diseñar una hoja de ruta que efectivamente permita sofisticar la base productiva. Y aquí estamos poniendo al capital humano en el centro de esa estrategia. Y lo estamos haciendo con método, con una rigurosidad en términos de usar tecnologías de hoja de road mapping tecnológico para ir encontrando esas oportunidades. Aquí les traigo algunos ejemplos que efectivamente le pegan directamente a las ingenierías o a todas las disciplinas, ¿no es cierto?, que están más cerca de STEM. En el ámbito de la minería, el gran desafío, si bien hay otros que son poco más obvios, pero el gran desafío donde Chile tiene una gran singularidad es el desafío de la minería subterránea autónoma. Chile es el país que tiene el desafío de minería subterránea más grande en el mundo y Codelco es la empresa que tiene por lejos el desafío más grande de transitar desde minas que son de rajo abierto a minas subterráneas donde están las nuevas reservas de mineral, lo que pone un desafío tecnológico gigante, no solo en la operación, sino también en todo lo que está en torno a la automatización de estos procesos para poder efectivamente sacar a las personas de los frentes donde hay más riesgo. Y eso significa un desafío gigante de lo que hemos denominado smart mining, o decir, minería inteligente, donde las operaciones puedan ser cada vez más remotas, telecomandadas, y por lo tanto entren aquí una serie de competencias que tienen que ver con Big Data, Data Analytics, comunicaciones entre máquina y máquina, y qué duda cabe que ahí las disciplinas STEM están absolutamente relacionadas.
Y tenemos aquí un desafío también interdisciplinario que hace que efectivamente esto tenga que ser abordado por muchas disciplinas al mismo tiempo y que obviamente ninguna de ellas pueda por sí sola poder encontrar la solución al problema. En el ámbito de las industrias inteligentes, ya comentábamos en minería, pero en agricultura tenemos un tremendo potencial de encontrar soluciones para hacer, ¿no es cierto?, agricultura de precisión, riego, fertilización de precisión, trazabilidad de toda la cadena logística, envases inteligentes que nos permitan monitorear el estado de un alimento, de un producto, desde que sale, ¿no es cierto?, del puerto en Chile hasta que llega a los mercados de destino, luego de pasar por largos viajes cruzando océanos o por aire, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos desafíos que son muy singulares. Lo mismo en los temas en las ciudades, con eficiencia energética, con seguridad ciudadana, con movilidad, en energía y en algunas otras singularidades, como por ejemplo la astronomía. Ese es otro espacio, comentaban recién por ahí, esa es otra de las singularidades que tiene Chile. El 70% de la observación astronómica está y va a seguir estando situada en Chile con los observatorios actuales y los 2 o 3 nuevos que están instalándose, y por lo tanto tenemos la oportunidad de participar, pero hoy día estamos siendo bien marginales, la verdad, en términos de la capacidad, de las competencias y de la operación de los observatorios astronómicos, y ahí hay una oportunidad que tenemos que ser capaces de capturar. Energía solar es otro de los programas estratégicos de especialización inteligente que abre un mundo de nuevas oportunidades. Este programa ha logrado ha logrado comprobar las hipótesis de que el desierto de Atacama tiene condiciones que son absolutamente singulares. Se acaba de terminar hace unos 2 o 3 meses atrás un estudio muy en profundidad del espectro solar en el desierto de Atacama, una cosa que no se había hecho nunca, que confirmó que trajo buenas y malas noticias. Las muy buenas son que el espectro solar del desierto de Atacama tiene del orden de 30% más de rendimiento en producción de energía que cualquier otro desierto, fundamentalmente no solo por la radiación, sino porque las características de la atmósfera. Pero las malas noticias es que tenemos una cantidad de ultravioleta que hace que todos los materiales con los que son fabricados los paneles fotovoltaicos tengan una condición de estrés mucho mayor que en otras geografías, y por lo tanto es probable que vayamos a tener problemas con la vida útil de los productos si es que no hacemos una cosa muy ad hoc para nuestras condiciones. Y eso obviamente que habilita innovación tecnológica local y la posibilidad de generar una nueva generación de productos. No vamos a hacer celdas porque los alemanes, los americanos, los chinos lo están haciendo hace 50 años, pero sí podemos encontrar innovaciones marginales que efectivamente den respuesta a este tipo de problemáticas o de oportunidades, pudiéramos ponerlo también. Pero además se abren una serie de otras oportunidades que tienen que ver con, por ejemplo, el almacenamiento de energía. Como decíamos, tenemos en el desierto el litio y las sales minerales con las que se hace almacenamiento térmico y almacenamiento eléctrico. Tenemos la posibilidad de entrar a la economía del hidrógeno, que parecía hasta hace un par de años atrás una cosa muy lejana. Hoy día la economía del hidrógeno está ahí, en la puerta, a la vuelta de la esquina, está ya ocurriendo en muchas geografías, y si hay un país que tiene condiciones especiales y probablemente de las con mayor ventaja para poder construir una economía del hidrógeno es Chile, por la alta radiación y porque los consumos están muy cerca. Bueno, y entonces esto desde el punto de vista del tipo de cosas que están saliendo. Y ustedes me dirán, ¿tiene algo que ver STEM con estas oportunidades? Absolutamente. Aquí están las ingenierías, las capacidades de analíticas en matemática, en grandes procesamientos de datos, en todo ese tipo de cosas. Otro de los desafíos es que seamos capaces de sostener estos procesos en el tiempo. Nos estamos preocupando de que tengan una amplia representación. Aquí estamos haciendo justamente un trabajo entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil para que esta visión que estamos construyendo de dónde están estas oportunidades se mantenga en el tiempo y seamos capaces de lo que llamamos nosotros desde la política pública el signaling, o sea, darle las señales al sistema respecto de por dónde vienen las oportunidades y cómo el sistema se prepara justamente para poder, cómo se prepara, ¿no es cierto?, la oferta de formación
para dar respuesta a estos requerimientos. Y lo último, y aquí conecto con ingeniería y con STEM, es que en todos estos temas que estamos conversando, el capital humano o las competencias del capital humano para la implementación de estas estrategias que son más selectivas, más sofisticadas, definitivamente están en el centro de la posibilidad de éxito de estas estrategias. Y lo que hemos visto, y varios de estos estudios han mostrado que las competencias, hay un cambio radical en términos de las competencias, y hoy día necesitamos cada vez menos competencias rutinarias y necesitamos mucho más competencias analíticas. Y aquí tenemos un problema, lo tenemos no solo a nivel de la educación superior, no solo en las ingenierías, lo tenemos mucho más atrás, lo tenemos también en la educación secundaria y básica, y tenemos importantes brechas que resolver respecto a nuestro desempeño y cómo esto va permeando también en toda la educación. Tenemos otro tema relevante, que es que si bien hemos invertido bastantes recursos en generar, ¿no es cierto?, posibilidades de que el capital humano se vaya especializando, solo el 10%, si sumamos doctorados nacionales y los que están con becas Chile, no más del 10-12% están en ingeniería y tecnología. Y por lo tanto tenemos aquí un cierto desbalance respecto de lo que pasa en el mundo con esto. Por lo tanto aquí un llamado a que las escuelas de ingeniería se ocupen, ¿no es cierto?, de generar una estrategia que pueda dar resultados en un plazo relativamente corto para revertir un poco esta situación. Y entonces, ¿por qué surge y cómo se conecta Ingeniería 2030 con este proceso? Esta es una iniciativa que Corfo lanzó por allá por el año 2011, 12, por aquí están algunos de los equipos que han estado más involucrados. Por el año 2012, con su primera etapa, que fue una etapa más bien de benchmark, de entender dónde estábamos en Chile respecto de los estándares internacionales, y que finalmente hizo una convocatoria de proyectos donde un grupo de universidades postularon y pudieron adjudicarse. Esperamos que sea el primer grupo de proyectos. Estamos comentando hoy día, esperamos poder tener en el futuro más recursos para ampliar el programa. Hoy día estamos con una situación de estrechez presupuestaria que no nos permite ampliarlo por ahora, pero estamos haciendo los esfuerzos para que ello ocurra. Y tenemos un grupo de 10 universidades que están participando en el proceso. ¿De qué se trata Ingeniería 2030? Fundamentalmente es una iniciativa que busca transformar a las escuelas de ingeniería en verdaderos motores de innovación y emprendimiento, y que incluso desde el punto de vista curricular armonicen con las tendencias internacionales y con las mejores prácticas que están ocurriendo en las escuelas de ingeniería en todo el mundo. ¿Dónde hemos puesto nosotros el foco de Ingeniería 2030? Partimos por estas primeras, que son como más de proceso, en aquellos casos en donde hay grupos de universidades que están haciendo este proyecto en conjunto. Primero, asegurarnos que tengamos una buena gobernanza. Un tema muy relevante tiene que ver con el capital humano que está conduciendo estos proyectos y la gestión del cambio, y aquí efectivamente los esfuerzos que ustedes están haciendo y varias de las escuelas de ingeniería en temas curriculares, en cambiar la forma en la enseñanza de la ingeniería y en el cómo los propios profesores se disponen a un cambio que es un cambio bastante radical en términos de cómo se hace la enseñanza de la ingeniería, es un tema que está en la base del éxito de esta iniciativa. Y pudiéramos decir que los 4 ejes relevantes más de contenido tiene que ver, el primero, con cómo se hace investigación y desarrollo en ingeniería y cómo eso se vincula con necesidades concretas de la industria o de la sociedad, y pasamos un poco desde lo que se llama el enfoque del push hacia uno más pull, es decir, donde lo que se decide investigar en las escuelas de ingeniería se conecta realmente con necesidades, con problemas concretos que hay que resolver, y por lo tanto termina teniendo aplicabilidad concreta e impacto potencial tanto en la productividad de la industria como en el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Otro de los ejes tiene que ver con cómo hacemos para que todo esto que pasa dentro de las escuelas de ingeniería salga hacia el exterior y sea transferido hacia el exterior por la vía de
tanto transferencia tecnológica como también de emprendimiento tecnológico de los propios alumnos, de los académicos o de alianzas, ¿no es cierto?, con emprendedores externos que son capaces de llevar estas innovaciones a productos y servicios concretos en el mercado. Otro de los ejes tiene relación con las alianzas internacionales, la movilidad de estudiantes, de profesores y también estas conexiones con lo que está pasando en las escuelas de ingeniería en el mundo. Y finalmente, quizá lo que más se relaciona con el objeto de este seminario tiene que ver con la armonización curricular y el foco en posgrados tecnológicos. Nosotros aquí hemos hecho una alianza con el Ministerio de Educación. Uno preguntará qué tiene que hacer la Corfo metiéndose en los temas de currículum. Bueno, a nosotros nos interesa fundamentalmente adherir a lo que ha sido la visión del Ministerio de Educación en términos de que las escuelas de ingeniería tienen que armonizar sus currículum, tienen que ajustar sus currículum hacia los mejores estándares, las mejores prácticas internacionales. Tenemos un tema complejo que tiene varias razones. El promedio de titulación en Chile de las ingenierías es de 8,6 años. Y la verdad es que eso es un número que no resiste mucho más. Tenemos que hacer aquí un cambio porque efectivamente eso le está impidiendo a nuestros alumnos a que salgan al mercado laboral y efectivamente capturar oportunidades en el mercado laboral. Eso está impidiendo que efectivamente la gente salga al mercado laboral y pueda volver a actualizar competencias en la medida que los ciclos tecnológicos nos van poniendo nuevos desafíos. Y también le está costando muy caro al país que efectivamente nos estemos teniendo un periodo tan largo. Ahora, estamos de acuerdo en el diagnóstico en que probablemente nuestros estudiantes llegan mal preparados a la ingeniería, pero justamente iniciativas como la enseñanza de STEM es uno de los temas que nos van a permitir ir convergiendo hacia armonizar con las mejores prácticas internacionales y efectivamente tener una educación en ingeniería mucho más efectiva y que permita, ¿no es cierto?, que los estudiantes muy tempranamente se enfrenten a resolver problemas concretos y efectivamente sean buenos ingenieros. No tenemos un problema con la ciencia, con los ciclos de ciencias básicas. Creemos que son muy relevantes, que son la base, que dan sustento, pero creemos que efectivamente los ingenieros tienen que muy rápidamente salir a resolver problemas y a generar valor tanto para la economía y la sociedad. Y hay bastantes estudios que ya han confirmado que los ingenieros han sido clave en estos procesos de transformación productiva. Algunos de los... me salté otro de los temas que es relevante para nosotros. También tenemos en el caso de las ingenierías en Chile un sesgo hacia posgrados en ciencias, hacia que los ingenieros que hacen posgrados hacen doctorados para quedarse en la academia, y la verdad es que si bien necesitamos muchos más ingenieros doctores haciendo innovación dentro de la academia, también necesitamos muchos más ingenieros con alto grado de especialización en la industria, es decir, saliendo a resolver problemas y con una formación incluso en el posgrado, lo que hemos denominado posgrados profesionales o doctorados tecnológicos, que efectivamente donde seamos capaces de converger en una formación de doctorado de muy alta calidad, pero con una visión de resolver problemas de alta complejidad, utilizando obviamente el método científico en el proceso. Aquí hay algunas de las metas acumuladas de las 10 escuelas de ingeniería que participan. Esta es una meta intermedia al 2020, porque el programa se llama Ingeniería 2030, tiene metas un poco más ambiciosas al 2030, pero estamos moviéndonos con unas metas bastante, yo diría, realistas, pero ambiciosas en términos de cómo los temas de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento tienen que verse en resultados concretos, y también aquellos elementos que están asociados a ese eje de la armonización curricular y los posgrados. Esto muestra un poco también las metas agregadas del programa. Aquí hay algunos de los logros que el programa ha tenido
hasta el momento. Tenemos una comunidad de profesionales que están trabajando en estos temas dentro de las escuelas de ingeniería, que se ha aumentado de forma significativa. Tenemos varios procesos de acreditación internacional que están en curso, varios experimentos de emprendimiento tecnológico en varias de las universidades que están trabajando en esto. Aquí no hay una receta, hay mucho de experimentación, de traer esto al contexto, y por lo tanto es bueno ver que hay una variedad de iniciativas que están justamente tratando de darle el clavo a cuáles son aquellos elementos que permiten que los ingenieros y las escuelas de ingeniería en su conjunto tengan un perfil más emprendedor. Tenemos aquí iniciativas muy interesantes que están conectando la industria con las escuelas de ingeniería, fundamentalmente haciendo esa conversación entre la demanda que están ocurriendo en determinadas industrias con cuál es la oferta que las escuelas de ingeniería le están entregando a la sociedad. Y este es uno de los ejemplos, lo hemos destacado porque es un ejemplo que nos parece muy relevante en términos de que aquí hay un sector productivo que está planeando un desarrollo de crear aquí en Temuco un hub digital y que está requiriendo del orden de 300 nuevos ingenieros por año, ingenieros, la mayoría informáticos, ¿no es cierto?, con un cierto perfil, y por lo tanto, y teníamos una brecha importante en términos de la oferta de ese perfil y de esa cantidad, y entonces hay un primer acuerdo con el grupo de escuelas de ingeniería que participan del consorcio de las universidades del sur, le hemos llamado, donde se está generando esa conversación, esa coordinación entre la demanda que está teniendo el mercado de ingenieros y cómo la oferta de formación se adapta a esos requerimientos. Les invito a mirar esto, porque esto lo que dice es que efectivamente los ingenieros, si nosotros queremos hacer una transformación productiva tan ambiciosa como la que Chile está queriendo hacer, tiene que hacerla con sus ingenieros. Aquí hay bastante evidencia en este es un documento relativamente reciente que muestra un poco la historia de cómo los ingenieros han sido claves para la innovación y el desarrollo en América Latina, y cómo en algunos casos ya nos hemos perdido oportunidades. Nosotros quisiéramos no volvernos a perder las oportunidades que la cuarta revolución digital le traen a este país. Y quisiéramos contextualizar con STEM algunas de las cosas equivalentes. Justamente lo que hizo el STEM Coalition, el STEM Education Coalition en Estados Unidos, este estudio que fue muy interesante en términos de que en un ejercicio parecido, mucho más profundo, guardando las proporciones, hizo una proyección de cuál iba a ser la demanda de profesionales en los ámbitos tecnológicos en los próximos 10 o 15 años. Y a lo que llegaron ellos fue que del orden de 1 millón de nuevos empleos iban a estar asociados a esas nuevas perfiles de competencia. Y efectivamente hicieron un análisis bastante detallado de en qué áreas, en qué industrias, con qué tipo de competencias van a ser requeridos para efectivamente contribuir a que Estados Unidos siga manteniendo liderazgo en varias de las industrias tecnológicas en las que se desarrollan. Entonces, este es un ejercicio que efectivamente permite que hagamos ese signaling entre por dónde viene la demanda de nuevos perfiles profesionales y cómo la oferta, que tiene una cierta inercia, tiene que acomodarse a esto y puede efectivamente entregar esos perfiles en tiempo y en calidad. Hay varias iniciativas que hemos estado mirando con atención, lo que está pasando en Europa. Hemos mirado con mucha atención cómo Silicon Valley está intentando nivelar la cancha para sus propios estudiantes. Silicon Valley tiene un problema hoy día porque la mayoría de los cupos de las universidades en Silicon Valley la están tomando estudiantes extranjeros, y por lo tanto incluso ahí hay un ejercicio ¿no es cierto?, muy profundo de usar STEM como una forma de equiparar las condiciones de entrada de los estudiantes del propio estado de California. Tenemos algunas otras cosas bien interesantes que estamos mirando, lo que pasó en España justamente, y esto nos lo ha compartido el grupo Everis, justamente cuando empezaron a ver que había una
estaba decayendo, ¿no es cierto?, el interés y la matrícula en las ingenierías informáticas, se hizo un estudio bastante en profundidad y se lanzó esta iniciativa que se llama Transforma Talento, que fue justamente con la idea de, bueno, reponer un poco el interés por las vocaciones científicas, tecnológicas y ser capaces de generar la oferta de profesionales que la industria iba a requerir, en particular en los ámbitos de las tecnologías de información. Acá hay otra de las iniciativas que también nos parece súper relevantes que se están usando en ingeniería. Finalmente, concluir con un par de reflexiones en términos de que, en particular para el proyecto de Ingeniería 2030, nosotros vemos que los programas de STEM o el reforzar el enfoque STEM en la educación de ingeniería, pero también vamos a ver que esto permea hacia la educación secundaria y la educación básica. Me olvidé comentar que este estudio que se hizo en España concluyó que el momento en donde se hacen las decisiones de las vocaciones profesionales es por ahí entre los 11, 12, 13 años. Por lo tanto, ahí se juega el partido. Y cuando estamos en la educación media ya probablemente es tarde, ya está tomada la decisión. Y por lo tanto eso significa que hay que ir incluso un poco más atrás en donde se hacen los esfuerzos por la educación STEM. Entonces hay varios elementos que para nosotros son muy relevantes, el acortar los ciclos de titulación, porque tenemos estudiantes mejor preparados, la retención de alumnos, la cantidad de ingenieros, que es otro de los elementos que Ingeniería 2030 promueve, el acercamiento temprano a la profesión y la generación de esas competencias de resolución de problemas. Y finalmente un tema que también ha sido relevante, la atracción de mujeres a la ingeniería, que también es una deuda que tenemos importante en Chile comparado con lo que está pasando en el mundo. Finalmente termino con esta visión de que no solo en las ingenierías es obvio, yo creo que tenemos un consenso en que tenemos que avanzar en innovar en la enseñanza de las ingenierías y aquí hay un desafío muy concreto, pero también tenemos que hacer que STEM se meta definitivamente en la educación básica y secundaria, que seamos capaces de ir en el momento correcto de donde se toman las decisiones, de donde se crean las vocaciones científicas y tecnológicas. Y en definitiva nuestra visión es que lo que ustedes están haciendo hoy día, reunidos por conocer las mejores prácticas, es tremendamente relevante para esta estrategia de transformación productiva. Las industrias del futuro van a requerir este tipo de competencias, van a requerir competencias analíticas más sofisticadas y por lo tanto tenemos una tremenda responsabilidad en, yo diría, perseverar en encontrar nuestro propio modelo. Varias de las conclusiones de las iniciativas STEM que yo he podido revisar y con mi aprendizaje superficial todavía, concluyen que el modelo STEM que se adopte tiene mucho que ver con el contexto y con los recursos disponibles. He mirado que varios de los estudios concluyen que efectivamente hay que hacer un ejercicio importante de adaptación al contexto cultural, al contexto, a las idiosincrasias locales, a los recursos disponibles, porque no se puede, uno quisiera tener el Media Lab en cada escuela de ingeniería, pero no es posible, ¿no? Pero efectivamente esa experimentación que ustedes, académicos y innovadores en docencia, están haciendo es muy relevante para encontrar nuestra propia vía de sintonizar, ¿no es cierto?, las demandas de esta transformación productiva con la oferta de formación que hacen las ingenierías y también lo que las ingenierías pueden aportarle al sistema educativo en el país. Finalmente termino, y entiendo que Ricardo en la tarde va a contarnos un poco más en detalle. Yo termino solo con esta inspiración que me pareció interesante. Es bien reciente, es de marzo del 2015, cuando el presidente Obama le dio un tremendo empujón al STEM Education Coalition, poniéndolo en el centro de la estrategia de la competitividad de Estados Unidos en los mercados tecnológicos globales. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y por habernos permitido compartirles estas reflexiones.
entiendo que hay algún espacio para preguntas. Gracias. Buenas tardes, Marcela. Tardes. En relación a la formación de capital humano, ¿cómo el gobierno de Chile está abordando lo que tú acabas de decir al final de tu presentación, de que la investigación sugiere que las motivaciones vocacionales de muchos jóvenes se forman tempranamente, que especialmente en zonas o en condiciones vulnerables esto se acentúa aún más? ¿Qué es lo que está haciendo Chile o qué es lo que piensa hacer Chile en relación a tener STEM desde la edad preescolar, por decir algo, por exagerar un poco? O sea, pensando a largo plazo, ¿estamos mirando en un horizonte de 15, 20 años más o todavía estamos mirando hasta la próxima elección de presidente? Me encantaría poder responder esa pregunta, pero la verdad es que yo estoy en Corfo, entonces yo entiendo que viene el equipo del Ministerio de Educación más adelante y ellos podrían responder con más propiedad. Lo que yo puedo contar desde donde nosotros estamos como Corfo involucrados en este proceso. Nosotros estamos mirando qué es lo que nos es más directo. Capital humano con nuevas competencias. Entonces, pero no estamos como tú decías, no estamos interviniendo nosotros desde Corfo en el momento en el que se crean estas vocaciones, pero sí lo que estamos haciendo es, pudiéramos decir, algo en el proceso de ajuste de la oferta y la demanda, que es, pudiéramos decir, más el corto plazo. En términos de, por ejemplo, en cada una de estas hojas de ruta está surgiendo las brechas de capital humano productivo y las brechas de capital humano más especializado. En eso estamos interviniendo nosotros con programas de formación, trabajando con Chile Valora en los marcos de cualificaciones, por ejemplo, para pasando desde las competencias laborales a un marco mucho más, pudiéramos decir, sofisticado y formal en términos de los marcos de cualificaciones y de las competencias que tienen que tener los trabajadores. Y también estamos, pudiéramos decir, de alguna forma dando una señal con el programa de Ingeniería 2030 respecto de las competencias que tienen que tener los ingenieros y el tipo de posgrados que esperaríamos que efectivamente pudieran contribuir a esto. Ahora, en una conversación más amplia, en donde nosotros somos uno de los tantos actores, hemos estado discutiendo estos temas, es decir, cómo efectivamente somos capaces de que enfoques como STEM empiecen a permear en la educación, y la verdad es que estamos convencidos de que la reforma de la educación que está ocurriendo en estos momentos esta es la gran oportunidad. Si nos perdemos esta oportunidad, probablemente vamos a tener que esperar muchos años para que efectivamente se tomen algunas definiciones. Yo no sé exactamente en qué está el Ministerio de Educación, lo que sí puedo saber es que hemos tenido conversaciones muy profundas con la gente del Consejo de la Infancia, que tomó esto, vio lo que está pasando en el mundo, vio la oportunidad y entiendo que está intentando influir, ¿no es cierto?, en el proceso de la reforma educacional para que efectivamente estos temas queden instalados como una política de Estado, no como una política de gobierno que pueda cambiar de gobierno a gobierno. Muchas gracias, doctor Angulo. Si no hay más preguntas, les agradezco, que tengan una muy buena jornada. Hay una pregunta más. Sí, en la primera parte de su exposición yo recordé un libro que me hicieron leer hace ya más de 30, 40 años atrás, que se llama Nuestra inferioridad económica, de Francisco Antonio Encina. Y él ya planteaba estos temas que usted comenzó planteando al comienzo de su exposición. La pregunta que yo me hago, ¿por qué nunca Chile va a pensar en celdas solares, en baterías de litio? ¿Hay una limitación de Estado al respecto? ¿Y esto es congruente
con que solamente el 10% de las becas Chile se vayan a estudiar posgrado en ingeniería? Gracias por la pregunta, porque abordó dos temas que son súper relevantes. Yo creo que yo me voy a traer a dar una respuesta políticamente incorrecta, que tiene que ver con nuestra visión hoy de cómo se está haciendo esta política, esta estrategia de transformación productiva, donde sí los temas solares están en el centro. Hay un programa estratégico de industria solar que ya planteó una estrategia de largo plazo y que ya fue aprobada, incluso fue formalmente lanzada durante la ENADE de la semana pasada, en términos de que esto ya concluimos, hicimos todo el ejercicio de la hoja de ruta y tenemos la certeza de que en la industria solar hay una oportunidad de que Chile haga un camino por tener innovación tecnológica propia y porque efectivamente, dado que la energía solar está siendo más competitiva, no solo por lo que vamos a hacer nosotros, sino porque en el mundo está ocurriendo mucha innovación, seamos capaces de capturar parte del contenido local de las nuevas plantas solares que entren a la matriz energética chilena. ¿Qué nos ha pasado hasta ahora? Tenemos 700 megawatts de energía solar fotovoltaica instalada y solo el 15% del valor de esas plantas es contenido local. Y eso fundamentalmente es porque no hemos sido capaces de generar ni el capital humano ni las empresas proveedoras de bienes y servicios que localmente puedan proveer productos de calidad para esta industria. Y eso, con esta estrategia, con esta hoja de ruta que se construyó, se plantea que de aquí al año 2025 efectivamente podamos aumentar hasta un 55% del valor de las plantas que sean de contenido local. Y eso va a habilitar la generación de una industria local de bienes y servicios bastante especializados. Van a ser servicios de ingeniería, servicios de montaje, servicios de integración todo el balance of system de los sistemas, ¿no es cierto?, toda la parte eléctrica, electrónica, que va a permitir sofisticar también los servicios en torno a la industria de la energía solar. Y la respuesta políticamente incorrecta tenía que ver con que esto es la primera vez que se hace. ¿Por qué? Porque en realidad en Chile ha habido tradicionalmente pudiéramos decir, una visión económica muy de libre comercio, muy de no intervención en los mercados. Y la verdad es que esto nuestra historia está instalado en nuestro ADN más bien reciente, fundamentalmente porque el mundo de los economistas que han estado más bien construyendo la política económica en Chile son de lo que se llaman los economistas del consenso de Washington, que son aquellos economistas que miran con mucha desconfianza esta visión de política industrial. Y la verdad es que hoy día, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, claro, política industrial que se hacía en los 60 era una política industrial que no tenía ninguna posibilidad de éxito, porque normalmente Latinoamérica tuvo muchas malas experiencias con la política industrial, promoviendo industrias que nunca eran competitivas, promoviendo, ¿no es cierto?, proteccionismo. Bueno, esa es política industrial antigua. La política industrial moderna es la que está haciendo la Unión Europea con su política de especialización inteligente, o lo que está haciendo Estados Unidos con su política de manufactura avanzada, que es reindustrializar el país, porque también ellos se dieron cuenta que por tener una política tan libre, todo se fue a China, y hoy día China le está haciendo una competencia muy agresiva a las industrias tecnológicas, no solo Estados Unidos, también Alemania, otros países industrializados. Entonces yo creo que efectivamente hemos sido demasiado cándidos en que el mercado todo lo resuelve, que estas cosas van a pasar en la medida que sean una oportunidad de negocios, van a ocurrir naturalmente. Y lo que está detrás de la agenda de productividad, innovación y crecimiento es lo que yo comentaba al inicio, selectividad estratégica. Vamos a hacer un esfuerzo por mirar con mucha seriedad, no con voluntarismo, con mucha seriedad, con método, con evidencia de que hay potencial de mercado. Vamos a mirar aquellas oportunidades y vamos a hacer una visión, crear una visión común entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil de construir una hoja de ruta y caminar todos juntos hacia allá. O sea, tenemos un pecado de origen en Chile, es que la coordinación, la confianza, la visión común es algo que nos falta, y por lo tanto muchas veces nos hemos perdido muchas oportunidades solamente por no ser capaces de ponernos de acuerdo, de confiar
y de construir una hoja, un camino, digamos, y perseverar en ese camino y no estar cambiando cada vez que hay un cambio en el entorno. Y lo mismo ocurre probablemente en el caso de las becas Chile, porque más bien ha sido una política donde los propios interesados son los que han definido dónde qué quieren estudiar y dónde quieren ir a estudiar, y nuestra visión es que efectivamente hay que hacer también un ejercicio, un esfuerzo de focalizar los recursos de las becas Chile en aquellos temas en donde el país tiene más necesidades de capital humano avanzado y donde podamos tener un mejor retorno de ese capital humano para cuando vuelva a Chile tenga donde reinsertarse, tenga buenas oportunidades laborales y contribuya definitivamente a este proceso de transformación productiva.